Sabiamente, tu programa de psicología para llenarte de sabiduría. Hoy es nuestro último programa del año y por ello queríamos hacerlo en honor a este año tan complicado que nos ha tocado vivir. Es un momento único, sin duda, que nos permite desarrollar este concepto de resiliencia del que hablaremos hoy. Esto me lleva a hablar del kintsugi, que es una tradición centenaria de Japón en la que cuando se rompe un objeto se repara y se subraya con oro las fisuras. Las cicatrices son partes de la historia de ese objeto y representan un momento único en su vida. En lugar de ocultarse, se convierten en ríos de oro. El arte del kintsugi es, por tanto, el arte de admirar la belleza de las cicatrices. La pieza no solo se repara, sino que es más fuerte que la original y más bella que antes. Así que el programa de hoy va dedicado a todas esas heridas. Te invitamos a poner oro en tu vida, apreciando el arte con el que has tenido que ser esculpido. Qué increíbles historias de superación esconden en todas nuestras cicatrices. Por ello, hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con Javier Estrada Campayo, que le tengo aquí a mi derecha, que es psicólogo, es psicoterapeuta, es director de Raíces junto conmigo, donde creamos un lugar para la transformación que nos tiene fascinados. Y doy fe que es un auténtico mago admirando las cicatrices. Por ello, también le elegí para crear el siguiente cuento de la colección Cuentos que Transforman, donde sublimaremos las heridas con una historia increíble. Y hoy nos acompañan dos invitadas especiales que nos iluminarán con sus increíbles historias de superación. Ana, que la tengo aquí a mi izquierda, de 14 años, que ha tenido una vida con muchísimo movimiento desde pequeña, habiendo vivido, estudiado en Escocia, luego en Brasil, hasta el año pasado que regresó a España. Y tiene una increíble facilidad para los idiomas, me han contado, Ana, ¿es así? Sí. ¿Sabes portugués, inglés, español? Sí. Eso es. Y así que además te gustan mucho las artes como cantar y pintar. Sí. ¿Es así? ¿Y bailar también? A veces, pero no mucho. No mucho, vale. Y quiere estudiar psicología, aquí, sé que imagínate aquí con dos psicólogos. Bienvenida, Ana. Gracias. Bienvenido, Javi, que no te he dicho Gracias. nada. Y bienvenida a nuestra siguiente invitada de hoy, que es Elena, de 18 años, que lleva desde los 6 años tocando el oboe. Ha estudiado oboe durante su vida en el Conservatorio Profesional de Música Amaniel y ahora está cursando la carrera de música. Está en primero de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. ¿Es eso? Bienvenida, Elena. Gracias. Estamos muy contentos porque hoy además tenemos así como mucho calorcito, ¿no? En el estudio tenemos a mucha gente. Pues nada, a mí lo primero, si os parece bien, a nuestras invitadas voy a empezar por Javier a hacerle alguna pregunta. ¿Os parece bien? Sí, vale. Así nos vamos calentando motores. A mí me gustaría que Javier nos contase y nos hablases un poco sobre la resiliencia. ¿Qué es eso de la resiliencia? Porque es un término que ha estado muy de moda. Ana, que quiere estudiar psicología, seguro que la había escuchado ya muchas veces porque lleva como unos años muy en boga esto. ¿Qué es esto de la resiliencia? Sí, bueno, como decías, este año nos ha tocado a todos ser muy resilientes, con lo cual es un término que parece ahora que está muy de moda, pero en realidad no es un término nuevo, es un término ya bastante antiguo. Proviene ya, la terminología resiliencia proviene del latín, de la palabra resilio o resilium, que quiere decir volver atrás o volver a un estado inicial. Se empezó a utilizar la palabra resiliencia en el campo de la física para designar aquellos materiales que tienen la capacidad, materiales elásticos que tienen la capacidad de resistir un impacto sin deformarse, absorbiendo esa energía de la deformación. Por eso sería como volver al estado que tenían incluso antes de recibir ese impacto. Y posteriormente se empezó a utilizar en psicología, que ahí como que le dimos una vuelta de tuerca más al introducir esa terminología en psicología. Entonces en psicología hablaríamos de una respuesta psicológica de adaptación ante una adversidad, pero ya no hablaríamos solo de superarla, sino hablaríamos de salir fortalecidos de ella. Eso es lo más interesante, quizá, claro, ¿no?, del concepto de resiliencia. Exacto, de superar cómo superamos las dificultades a las que nos enfrentamos, salimos fortalecidos de ella, con lo cual tenemos un estado mayor. Entonces, en lugar de ser una vuelta atrás, quizá como inducía el término inicial, es como un salto hacia adelante, un avanzar. Hay también, pues, hay un autor que para mí es la referencia número 1 en resiliencia, que es Boris Cyrulnik. Ha escrito un montón de libros, ha tenido una historia bastante difícil desde la época de la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial. Entonces él se ha dedicado a hablar sobre resiliencia, a escribir mucho sobre resiliencia, y él en uno de sus libros, que se llama La maravilla del dolor, habla de que toda persona herida se ve forzada a una metamorfosis. ¡Ah, qué bonito! Entonces sería un poquito de eso que hablabas ahora mismo, ¿no? El cómo
superamos algo y deja una cicatriz, pero esa cicatriz incluso forma parte de esa belleza, como hablabas en el Kintsugi, de cómo salimos fortalecidos y la experiencia traumática en sí mismo, pues a veces lleva un tiempo cicatrizar, como habla Cyrulnik, pero esa cicatrización, que es un proceso a largo plazo, al final acaba dejando ese pozo, ese diamante, como que tenemos un diamante en bruto dentro de nosotros y al final lo pulimos y da un resultado. Y es como en el Kintsugi, que al final pues lo interesante no es tapar esas heridas, esas cicatrices que tenía el objeto, esas fracturas, sino que al sellarlas, en lugar de intentar que no se vean, se intenta lo contrario, se intenta que se vean y admirar su belleza añadiendo oro a ese barniz que se le añade. Yo tengo que deciros que hice un curso de Kintsugi y era una maravilla ver cómo el objeto estaba roto y luego de repente con esa lava, ¿no?, dorada, era muy bonito cómo se veía, era más bonito que antes. Claro, incluso. Mucho más bonito, como decía, más resistente, más bonito. Al final se convierten en piezas únicas de gran valor, de mucha belleza. Y si no hubiera sido por esa fractura, pues hubiera sido quizá un objeto normal y corriente, no tendría esa peculiaridad ni llamaría tanto la atención. Yo siempre cuento también que las historias pasa esto, ¿no? Una película siempre tiene que haber una historia difícil que ha pasado entre medias, si no, no existiría, ¿no?, realmente la película. O estamos viendo La vida es bella, ¿no? No es Amélie, no, es La vida es bella, ¿no? También un buen ejemplo de resiliencia en esas Sí. películas. Pues al final eso, Kintsugi y lo que nos dice Boris Cyrulnik y el campo de la resiliencia en general es eso, nos enseña a valorar las cicatrices de la vida, a admirar la belleza escondida que a veces se nos olvida y darle esa oportunidad de que nos sirva de algo, que al final pues si tenemos una vivencia traumática o difícil, la que sea, y no hemos sacado nada de ella, pues como que se nos queda un poquito ahí, ¿no?, una mala sensación, un mal sabor de boca. En cambio, si admiramos lo que eso nos ha ayudado a construir después, pues ahí sí nos da otra sensación. Y esas experiencias, en realidad yo tengo mi propia experiencia en la consulta, también me dice que cuando realmente estamos escuchando esas experiencias de las personas, al final nos traen el aprendizaje, ¿no? Primero está el dolor, pero si damos un tiempo, parece que eso al final emerge esa mariposa, ¿no? Y emerge ahí una respuesta de algo que nos quiere enseñar, y cuando ese aprendizaje lo tenemos, bueno, ahora sí, ¿no?, podemos ir hacia adelante. Eso es. Hay una persona también que es, por poner un ejemplo de resiliencia, ¿no? Pues para mí es un referente en resiliencia, sobre todo actual, y además que lo tenemos aquí, es español, que es Albert Espinosa. Ah, sí, Que maravilloso. es un escritor, un guionista, que es el creador de la serie de televisión Pulseras Rojas. No sé si le conocéis, Elena, y merece mucho la pena, ¿vale?, que le escuchéis hablar en alguna conferencia, porque es muy interesante. Sí, pues tuvo una historia muy difícil también. Sufrió cáncer desde los 14 a los 24 años, tuvo 10 años de hospitalizaciones continuas, de cirugías. Tuvieron que amputarle una pierna, extirparle un pulmón, parte del hígado. Entonces, al final, después de toda esa historia de superación de 10 años luchando por sobrevivir, se quedó esa enseñanza en él y es justo lo que le ha servido de inspiración para ahora pues todos sus libros, sus guiones de televisión, de justo sus de guiones, cine. los guiones de Pulseras Rojas, viene a hablar de un grupo de niños, ¿no?, que viven esa experiencia como la que él vivió y ha hecho arte de eso, ¿no? Y hoy vamos a hablar mucho de eso porque creo que nuestras invitadas han conseguido hacer arte. Sí, Como decía Lewis, las dificultades preparan a personas comunes para destinos extraordinarios y es un poco también lo que ha hecho Albert Espinosa, y por eso para mí es muy interesante que lo escuchéis si no lo conocéis, porque él nos enseña también a valorar la vida, justo desde su experiencia tan dramática de dolor. Al final lo ha transformado, lo ha sublimado de esta forma tan bonita que nos enseña a valorar la vida, y nos enseña también a ver las pérdidas como ganancias, que es una parte muy importante de la vida. Él en sus conferencias habla de que en lugar de pensar que perdió una pierna, pensó que ganó un muñón, y en lugar de pensar que perdió un pulmón, pensó que había aprendido a que podía vivir con la mitad de lo que tenía, con lo cual pues es una enseñanza muy bonita y a tener en cuenta. Mira, se me ponen los pelos de punta al escucharlo. Es impresionante, es un gran ejemplo, Albert Espinosa, de resiliencia. Sí. Bueno, pues entonces vamos a dar paso a nuestras invitadas. Yo creo que vamos a empezar por Ana, que la tengo aquí a mi izquierda, ¿vale? Y yo quiero que nos cuentes un poco sobre tu historia, lo que te apetezca contarnos. ¿Qué te apetece contarnos sobre tu historia? Yo luego te voy a ir preguntando, porque estoy aquí deseosa de conoceros y de que me contéis vuestra historia, ¿vale? Así que yo te iré preguntando, tú empieza y luego ya. Vale, pues no estoy muy segura. Aquí nací en Madrid y a los 4 años me fui a Escocia y ahí viví unos 5 años por ahí. Y honestamente, Escocia, de todos los países en los que he vivido, ha sido mi favorito. Después me fui a Río de Janeiro, que está en Brasil, y después a Sao Paulo. Y
La experiencia en Brasil pues no fue muy buena, pero de todo se aprende. ¿Quieres contarnos algo de eso para que puedan entender las personas que nos oyen o lo que te apetezca contarnos sobre eso? Pues había muchísima discriminación y muchísimo bullying. Y yo tenía 8 años y los niños allí pues ya sabían discriminar, que yo creo que a una edad tan pequeña... Que no se sabía todavía, ¿verdad? Tú pensabas que era imposible, ¿no? Sí. Bueno, que a ver, hay discriminación en muchísimos lugares. En Escocia también tuve algunas ocasiones, pero tan grave así, tan mal, yo creo que no lo pasé. Ya. O sea que el lugar más difícil fue cuando estuviste en Brasil. Sí, en Río de Janeiro. Y has dicho que te llevaste una gran experiencia de aquello. Yo creo que sí. Yo creo que... Yo conozco muchas cosas que has hecho. Yo tenía muchas ganas de conocerte. Porque sabes, Ana, que yo trabajo mucho en colegios. He escrito también un cuento que se llama El paraguas de Mímulo, que es justo sobre esto, ¿no? Sobre cómo podemos a veces protegernos, ¿no? O defendernos en situaciones difíciles y cómo al final sacamos nuestro valor, ¿no? Como para decir, no, esto no me gusta y esto no puede ser, ¿no? Me tienen que tratar con respeto. Y creo que tú has sido un gran ejemplo de esto, ¿no? Gracias. Bueno, no sé qué decir. Bueno, pues nada, simplemente lo has recibido, eso. Bueno, vamos a preguntar entonces, si os parece, hablamos un poquito con Ana y luego vamos a hablar un poco con Elena y que nos cuente un poco su historia y luego las haré algunas preguntas porque nos has dejado con ganas de preguntarte cosas, ¿vale, Ana? Así que luego seguimos. Elena, cuéntanos tu historia, ¿qué te apetece contarnos? Pues nada, yo he vivido mi etapa escolar toda la he pasado en Madrid, aquí. Y yo empecé en un colegio y estuve en ese colegio todo infantil y toda primaria, no me moví nada. Y tuve una experiencia traumática, sobre todo de los 7 a los 10 años. Lo que tú dices, una persona pues no discriminaba, no aceptaba a los demás y pues ahí sí lo pasé un poco mal. Fue creo que desde segundo de primaria hasta cuarto o quinto, no estoy muy segura. ¡Uy, qué edad más complicada de la que estáis hablando, ¿no? Porque 8 años, ha dicho Ana, desde los 7 hasta los 10. Uf, lo que ¿no? decía ella, que dices, es que es un niño, parece que no, lo que no sabe todavía tratar más a la gente, pero sí. Sí, puede pasar, ¿verdad? Sí que puede ocurrir, además que pilla en una época muy, muy complicada. Yo recuerdo también mi época del cole y no me trataban tampoco bien a veces, ¿eh? Tuve experiencias difíciles. Creo que todos, en una medida o en otra, hemos pasado situaciones difíciles y creo que los jóvenes de hoy tenéis esa capacidad de hablarlo de una manera muchísimo más, pues con el corazón abierto, ¿no? Y poniendo las cosas por su nombre, ¿no? Y diciendo las cosas por su nombre, ¿no? Eso no puede ser, así no me pueden tratar, esto no puede ser, ¿no? Y efectivamente eso es tratar mal a alguien, ¿no? Y tratar mal a alguien es maltratar, ¿no? Maltratar, sí. Es así. ¿Y qué más nos quieres contar de tu historia? O sea, que fue sobre todo desde los 7 años hasta los 10. Sí, fue ahí y luego pues conseguí poco a poco, porque es un proceso, no es de un día para otro. Y bueno, pues ya me cambié, me fui al instituto y no eran centros diferentes. Y ahí ya fue como empezar algo nuevo, obviamente arrastrando un poco lo que llevabas, pero poco a poco un proceso de, pues lo que hablamos de la residencia, de mejorarte a ti mismo. Y entonces, pues poco a poco lo conseguí ya al salir del colegio y todo. Bueno, nos habéis puesto la miel en los labios. Ahora vamos a seguir con las preguntas, ¿vale? La siguiente pregunta, que para mí es muy importante, y yo la hablaba con Javier cuando preparábamos el programa, es ¿qué es lo que echasteis de menos? Os voy a preguntar a cada una de vosotros, ¿qué echasteis de menos de los adultos de vuestro alrededor en ese momento? Yo creé un programa en un colegio donde estuve y luego lo llevo a otros colegios. Entonces, para mí era muy importante preguntar a los niños cuando no habían tenido un adulto cerca que realmente les había ayudado, ¿no? Y yo les preguntaba, ¿qué es lo que habéis echado de menos? ¿No? Incluso de mí. Entonces, para mí es muy importante saber qué es lo que tú echaste de menos de los adultos de tu alrededor, para que también las personas que nos escuchen, que hay muchos maestros, muchos psicólogos, muchos papás, muchas mamás, podamos saber, ¿no? qué podamos ir haciendo mejor. ¿Qué echaste tú de menos de los adultos de tu alrededor? Profesores, no sé. Yo creo que entendiesen la situación, porque hay muchas veces que una persona no se puede poner en los pies de otra persona por la clase de situación en la que está la otra persona. Y yo creo que esa es la parte más difícil, porque a veces es muy complicado entender a la gente.
O sea, Yo la creo- comprensión. sí. Echaste de menos que te comprendiesen de verdad. Ujú. Creo que eso era una parte muy difícil. Yo en algunos momentos me encontraba con niñas que venían a contarme, ¿no?, que las habían tratado mal, venían a mi despacho y entonces, claro, muchas veces me decían, es que no quiero ni que tú digas nada ni que yo diga nada todavía, ¿no? Es como lo que necesito primero es comprensión, vamos a analizar muy bien la situación y luego vamos a ir dando los pasos, ¿no?, que realmente, porque cuando uno está en una situación así, lo conoce mejor que nadie. Tú sabías mejor que nadie la situación que tenías y en ese momento los pasos reales que funcionan o no, ¿no? Yo a veces digo, podemos ir por este camino, por este o por este. ¿Cuál funciona mejor? Uy, con esta persona mejor así, ¿no? O sea, la comprensión, que te comprendan de verdad, que se pongan en tus zapatos, ¿no? Como tú has dicho, que nos Sí. comprendan. Y cuéntanos, Elena, ¿qué es lo que echaste tú en falta? Yo, sobre todo, por parte de los profesores, Ujú. que no se lo tomen como algo de cosas de niños, ¿no? Mm. Porque muchas veces, pues, no se lo terminaban de creer o decían, "Ah, es una exagerada", o no una exagerada, sino simplemente, bueno, pues peleas que tienen todos los niños o cosas de niños y como que le quitan importancia. Sí, creo que eso es una clave que has dado, es quitar importancia a algo que la tiene. Justo, Ujú. porque como son niños, pues ya está. No, o no les afecta o lo hacen sin maldad. Entonces se le quita importancia a las consecuencias que puede tener lo que ellos están viendo en los recreos, en clase. Y el daño que eso está haciendo, ¿no? Claro. También, y que si no se hace nada, al final se puede agravar una situación que podía ser pequeña Justo, y ir a sí. más, ¿no? Ujú. También, el darle la importancia. Es verdad que yo he tenido experiencias también cuando han venido niños que me han dicho, lo estoy pasando mal, y es que decían, pero de verdad, ¿eh? Te decían como diciendo, de verdad, como diciendo que esto tiene importancia. Claro que la tiene, aunque solo nos hayan dicho, oye, me siento mal, ¿no? O sea, esto no lo estoy viviendo bien, esto me está haciendo daño. Darle la importancia que tiene, porque además nuestros sentimientos y nuestras emociones son incuestionables. Si nos sentimos mal, aunque Sí. simplemente se hayan reído o nos hayan hecho una pequeña broma, ¿no? Y para ellos puede ser una pequeña broma, pero si a mí me ha dolido, ¿vale? Yo soy muy sensible a algunas cosas, entonces yo diría, pues es que a mí esto me duele, es que no quiero, ¿no? Aunque lo hayas hecho de broma, ¿vale? Para mí en este momento no es una broma. El típico, no dejes que te afecte. Eso es. Uy, ¿cómo No, hacemos? Nos pegan un claro. pisotón, ¿sabes, Elena? Y no dejes que te afecte. Sí. Como, no, si no dejo que me afecte, pero me duele el pie que no veas, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Creo que eso es algo esencial, muy, muy importante, el dar la importancia que tiene. Creo que es una clave. Sí. Muchos de los docentes que nos escuchan seguro que también escuchan de una manera que les pueda llegar también esto. Y Ana, ¿cuál fue el recurso que más te ayudó a salir de ese túnel oscuro en el que habías estado? Bueno, en Río de Janeiro, el último año que estuve ahí, tuve una profesora que me ayudó mucho, porque ella sí que se dio cuenta. Los otros profesores no se daban cuenta y muchas veces que yo iba a hablar sobre algo que me ha pasado, es que es lo mismo que ha dicho, que Elena, no le ¿no? dan Sí, importancia. eso es. Ujú. Y muchas de las veces los profesores estaban delante viéndolo, pero yo creo que es como un juego. No sé. Yo me he dado cuenta a veces de eso. Yo tengo una experiencia con eso, que una vez oí a un niño que estaba tratando mal, en mal tono, a una compañera nada más entrar a la clase, y yo escuché ese mal tono, ¿no? Y yo veo que muchos de mis compañeros, profesores, veían también ese tipo de situaciones en los pasillos y nadie hacía nada. Y yo decía, ¿le he hablado en mal tono o soy yo? ¿Vale? O sea, pero no. Y yo le preguntaba a esa niña, oye, ¿te ha gustado en el tono en el que te he hablado? Y ella me decía, no. Digo, pues díselo, porque a mí tampoco me hubiese gustado, ¿no? Ese tipo de momentos que a lo mejor uno no se atreve, pero si a alguien le da, ¿no?, la posibilidad de poder decir, ahí se puede decir, ¿no? O sea, Sí. que los profes hagan eso. ¿Y esa profesora tuya hacía eso? ¿Realmente? Sí, Lo veía. Ella, la profesora que tuve, ella lo veía y casi siempre contestaba al otro niño por mi parte, porque ella sabía que yo en ese momento no tenía capacidad para poder decir, no me gusta que hagas esto, porque yo creo que llegó un momento en el que ya me acostumbré a que la gente me tratase así. Ujú. Claro, yo siempre era la nueva, siempre me trataban Ya. igual. Eso no es nada fácil, ¿eh? Encontrar y hacerse su hueco, ¿verdad? Porque además, para el cerebro humano y para los niños, en muchos momentos, todo lo nuevo
es como si de repente fuese peligroso. Así que tú llegabas de Escocia teniendo un montón de grandes ideas, de cosas diferentes, y lo nuevo, lo diferente, en algunos momentos genera como esa sensación de miedo. ¿Sí? Es como si vamos por el bosque y de repente vemos algo moverse y no sabemos qué es, tiene 3 cabezas y decimos, eso me da miedo, ¿no? Y a lo mejor es algo bellísimo, ¿no? Y algo precioso, pero de primeras lo nuevo genera esa sensación, ¿no? De miedo, y lo que hace la gente es a veces ir a por ello, ¿no? Y hacer daño a eso. O sea, que tú te has encontrado con eso. Sí. Vale, o sea, que por ahí tenemos el recurso de que Ana lo que hacía es ir a alguna profesora que realmente la comprendía, a sentirse un poco apoyada y a refugiarse realmente en ella. Eso es un gran recurso tuyo también. No todo el mundo sabe detectar, ¿no? Quién son los profes que sí y los que no, pero tú detectabas esto. ¿Mm? Y Elena, ¿cuál ha sido tu recurso que te ayudó a salir? Pues yo, en la más principal, yo creo, el acudir a terapia es algo que fue fundamental. Y yo creo que mucha gente, bueno, ya le haya pasado lo que haya pasado, debería ir, solo porque me parece que hay mucho estigma alrededor del ir al psicólogo y no debería haber. Tú cuando estás malo de la piel vas al dermatólogo, ¿no? Pues lo mismo. Y eso me ayudó mucho. Y luego, por otra parte, yo que iba al conservatorio, el tener un entorno completamente diferente, pero que ni se hablase del tema, el estar a otra cosa, era como que me ayudaba en algún momento a olvidarme de lo que estaba sucediendo, de que tenía que ir al día siguiente a clase. Entonces, tener ese rincón o ese sitio o lo que sea, una actividad que tú hagas en el que para evadirte completamente, eso también me ayudó bastante. Eso es también muy interesante. De hecho, los psicólogos recomendamos justo eso, porque fijaros, los psicólogos estamos todo el día conectando con dolor, con cosas difíciles, y lo que más decimos, o lo que yo más digo, para ser resiliente, como dice Boris Cyrulnik, a mis compañeros, ¿no? de trabajo, les digo, tenéis que hacer cosas bonitas, cantad en un coro, tocad un instrumento, bailar, lo que sea, ¿no? Pero conectar con eso que dices tú, entornos realmente limpios, llenos de cosas bonitas, ¿no? Que nos aporten y que nos ayuden a saber que nosotros somos eso, ¿no? Y que no olvidemos lo que somos a pesar de haber vivido situaciones difíciles. Y esto que dices del estigma, ¿verdad, Javi? Madre mía, el estigma que hay todavía con respecto a los psicólogos. Pero las generaciones que vienen están soltando esto muchísimo, ¿eh? Los es una niños gozada. Lo ven mucho más normal, los niños, sí. Cada vez más. Sí, en la sociedad cada vez se va viendo mejor, Uh-huh. pero quizás sí son los niños los que tienen una visión distinta porque no tienen esa estigma de la palabra. Ellos ven otra cosa, de una persona que les ayuda, que les escucha. Al final, bueno, sí, es como más accesible desde ahí. Yo también tuve una experiencia en el cole en el que trabajaba, que al principio, cuando yo iba a buscar a los niños a las clases, me decían, ¡hala, que vas al psicólogo! No sé qué, no, así como en plan mal, ¿no? Y luego al final, cuando ya me conocían y ya era Paula, no era la psicóloga, empezaron a decir, te vas con Paula, qué suerte tienes, te va a ayudar un montón. Y yo, menos mal, ¿no? Había cambiado, ¿no? Algo empezó a cambiar un poco desde ahí. Sí. Va cambiando. A mí me encanta esa mirada de los niños y esa mirada de los jóvenes, porque creo que tenéis esa apertura a ver que es como un gimnasio cerebral. En realidad el cerebro lo que necesita es hacer nuevas conexiones neuronales, y a veces vamos al gimnasio, ¿por qué no vamos, ¿no? A establecer nuevas conexiones, sea con la música, sea, ¿no? A través de la palabra y a través de las conexiones neuronales y el reprocesamiento. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Y me parece muy bonito, ¿no? Que justo además lo digas, ¿no? De esa manera. Uh-huh. Bueno, voy a la siguiente pregunta porque tengo muchas preguntas para haceros. ¿Cuál ha sido, Ana, para ti tu diamante o tus diamantes o tu oro o aquello que has ganado tras superar aquel suceso difícil de que te tratasen mal? Yo creo que en plan darme cuenta de las cosas, Uh-huh. o sea, de que está bien y que no, y de cuándo decir hasta aquí y tomar una decisión sobre estos temas. Uh-huh. Y saber defenderme. O sea, que has aprendido a defenderte, a ti y a los demás. Sí. Uh-huh. Es verdad esto que dices, ¿no? De repente te das cuenta de que hay cosas que a lo mejor se hacen que no están bien, y uno también cuando las ve, y cuando uno es tan pequeño se da cuenta que es como, no, eso no está bien, ni que me lo hagan a mí, ni que lo haga yo, ¿no? Eso no está bien. Uh-huh. Ese es uno de tus grandes diamantes. Y saber lo que hacer y aprender a defenderte. Yo tenía mucho que aprender. Yo cuando enseñaba a veces a niños, yo les decía, yo esto lo aprendí cuando yo creo que estaba en la universidad, ¿vale? Así que, Ana, tú aprendiste todo esto cuando eras pequeña. Yo creo que no aprendí a protegerme cuando era pequeña, lo aprendí de más mayor. Así que tú ya ese recorrido lo tienes hecho. Aprender a defendernos, ¿no? Y a decir lo que no nos gusta y lo que no queremos, lo que no nos viene bien.
Yo creo que sí. Ujú. Y Elena, ¿cuál es tu diamante? Pues yo iba a decir también aprender a defenderme, porque es algo que no te enseñan y hay gente que no sabe o no creo, no sé, no es natural. Ujú. Y también el intentar que no me afecten tanto determinados comentarios, determinadas cosas. También he aprendido a tener una especie de muro y yo decidir, vale, esto lo recojo porque es información, una crítica constructiva y a decir, bueno, pues esto no me aporta nada, entonces pues no dejo que me afecte dentro de lo que cabe, obviamente. Hay veces que no se puede. Es bastante difícil, Claro, pero creo que es pero una poco a buena poco. cosa, ¿no? Aprender eso. Yo hay un vídeo que grabé una vez sobre esto, Elena, y dije algo así como, imagínate que te dicen que tienes los ojos violeta. A uno no le sentaría mal que nos dijesen que tenemos los ojos violeta, pero si nos dicen, tienes ojos feos, y ya decimos, ahí va, o sea, es lo mismo, las dos cosas son mentira, ¿no? Pero una no la tomamos bien y otra no. Eso nos pasa mucho. Aprender eso es importante. ¿Mm? Sí. Bueno, pues vamos a por otra pregunta más. ¿Qué le dirías, Ana, o qué puedes ofrecer al mundo desde tu experiencia para ayudar a mejorar a quienes te están rodeando con esta capacidad que tú tienes, ¿no? De afrontar? Yo creo que hablar las cosas, porque yo en Sao Paulo creé un club anti-bullying. ¡Guau! Eso yo quería que no lo contases, ¿sabes? Estaba deseando escuchar esa palabra. Un club anti-bullying, vamos. Sí. ¿Cómo fue eso? Y es que yo veía cosas y a mí a veces me hacían cosas que no me gustaba y dije, pues yo creo que la gente tendría que saber qué es esto. Porque claro, se hablaba sobre el tema, pero no se sabía qué era el tema. Y aparte de eso también lo que hice fue enfocarlo más a la psicología. En plan, ¿Cómo fue? fue para ayudar a la gente a expresarse. Ah, Porque creo que eso es lo que la gente necesita aprender, que un lugar donde se sienten seguros para poder decir cómo se sienten y ayude a gente. Me dijeron que ayudé muchísimo y salvé la vida de un chaval, supuestamente, por crear un entorno donde se sentían a gusto. creaste un entorno seguro para que la persona pudiese expresar. Claro, y la gente que nos empezamos a apuntar no nos llevábamos, pero en cuanto empezamos a hablar, pues nos hicimos todos amigos. O sea, que erais un grupo y realmente teníais un entorno seguro en el que cualquier persona podía ir a contar realmente lo que les pasaba. Sí, Mm. y no solo a nosotros, sino también hacíamos actividades para contárselo al resto de la gente. Para expresarlo vosotros. Sí. ¿Cómo era eso? Pues les pedí que escribieran una historia sobre pues cómo se sentían, alguna situación que hayan tenido, y tuve un profesor que me ayudó muchísimo con el club y él estuvo hablando con profesores y dieron clase en algunas clases sobre las historias. O sea, que vuestras historias fueron usadas Sí. para trabajar cosas. Sí. ¡Wow! ¡Qué chulo! Oye, ¿cuál es la experiencia que te has encontrado en el club anti-bullying que más te haya llegado? O la que, no sé, alguna que quieras compartir, así como muy bonita. Pues no estoy segura. Otra actividad que hicimos fue poner a una persona de espaldas a la pizarra. Sí. Entonces todos tuvimos que escribir cosas buenas sobre esa persona. Y yo creo que en ese momento vi que la gente se daba cuenta de cómo son en realidad. O sea, que Las son personas. gente alucinantes. Cada uno tiene lo suyo que resalta. Entonces ahí se dieron cuenta muchísima gente y yo también de muchas cosas, de las cosas buenas que no se nos suele decir. O sea, que realmente os parasteis en silencio a pensar en esa persona y en sus cualidades, en sus tesoros, en sus Sí. superpoderes al final. Sí. Ujú. Y los resaltasteis. Sí. Y es increíble saber que estamos rodeadas de gente que tiene esos superpoderes, ¿no? Y que todos los tenemos, de algún modo. Qué actividad más bonita. También lo dejamos ahí porque seguro que en muchos colegios muchos profesores pueden hacer cosas así, ¿no? ¿Y con qué edad eso, Ana? Creo que tendría 12 años cuando lo creé y 13 cuando ya se cerró porque como me fui, la gente ya no lo siguió con él.
Jo, a mí me hubiese encantado tener una alumna en mi cole que me dijese que quiere crear un club de anti-bullying, tengo que decirte, ¿vale? O sea, de repente me hubiese caído para atrás diciendo, wow, ¿qué hay que hacer, no? Vamos a dejar espacio. Creo que una de las grandes cosas que tenemos que hacer, ¿no? Los psicólogos, los profesores, los padres, es abrir ese camino. Y seguro que tus padres también hicieron eso, abrirte tu camino y decir, venga, va, ahí hay un potencial, ¿no? Vamos a dejar que emerja. Vamos a darle el espacio, ¿no? Y el camino para hacerlo. Pues te toca a ti, Elena, ahora cuéntanos tú. Pues lo que les diría, que intenten buscar, pues que ya lo he dicho, me repito, pero en realidad que intenten buscar un lugar, una persona, una actividad. Es que lo puede ser cualquier cosa, literalmente cualquier cosa, que sea diferente, que les ayude a dejar de pensar en un momento por lo malo que estén pasando. Y que a lo mejor luego descubren pues que eso les encanta o que no, y entonces cambian, pero que se mantengan distraídos, al menos para cuando estás en un mal momento, tener una especie de vía de escape. Y eso. Es como un pilar, ¿no? También. Justo. Tener un pilar saber que algo sanador. Tienes, que no depende de nadie, depende de ti. La música es algo así, claro, ¿no? por Depende ejemplo. de ti. Te hace sentir. Lo que a cada uno le guste. En mi caso era la música, pero sí. Pero algo que has dicho también, Elena, a veces podemos empezar por una cosa y decimos, Claro. pues es que mira, no. Yo empecé a tocar el violín, vi lo complicado que era, Ana, y dije, puf, creo que a estas alturas de la vida tengo que ir tomándomelo con más calma, ¿sabes? Porque, wow, qué difícil. Pero puede que empecemos con una cosa y luego sigamos con otra, para ir probando, ¿no? Sí. También. O sea, que les dirías eso, que encuentren como su isla, ¿no? Sí. Como una especie de isla. O puede ser incluso, no sé, salir a correr. O, bueno, si es un niño, claro, ¿no? O algo en su habitación, un juego que les guste, algo así. Al menos, digo, a la hora de ser prácticos, a la hora del momento de que estás pasando un mal momento y no sabes qué hacer y dices, bueno, sé que voy a tener algo en lo que al menos voy a poder dedicar media hora sin pensar en lo mal que lo estoy pasando. ¿Sabes? En el momento justo. Eso es muy bonito también. Bueno, tengo la última pregunta para vosotras. Ana, ¿qué crees que deberían hacer en los colegios para evitar y corregir acciones como el bullying? Pues yo creo que pues crear un entorno en el que los niños se sientan seguros. Yo creo que dejen que los niños se expresen. Yo creo que es la cosa más importante que Dejar, qué bonito, dejar que los niños se expresen. Eso es. Sería una de las claves. Y a veces el dolor o los sentimientos se pueden expresar de formas distintas. Y eso es algo que también tendrían que tener en cuenta. ¿Tú los expresas a veces pintando? Sí, o escribiendo a veces también. Escribiendo y pintando es una gran manera, ¿no? También de mostrarlo. Sé que hay algo que tú haces a veces y es que pintas una figura humana, ¿es así? ¿Y qué es lo que ocurre cuando te confundes? Pues ha habido algunas veces que lo he hecho mal y lo he dibujado por encima con flores, con algo diferente y pues se crea algo único. Sí. Como lo que decíamos del oro, ¿no? Se vuelve a crear algo único. Y entonces tú lo que dirías en ese momento, que realmente se pudiese expresar. Puede ser que nos expresemos con la palabra, puede que nos expresemos con un dibujo o con un dibujo con una flor, ¿no? En algún momento, expresar. ¿Y cómo les dirías a los colegios que pueden expresar? ¿Haciendo un club anti-bullying, por ejemplo? ¿Pero alguna otra cosa más que se te ocurra? Pues no estoy segura. Yo creo que si tú ves una situación, pues ir a ayudar, no quedarte mirando, pensando, son niños, ¿qué más da? Ir a ayudar para que puedan expresarse. Sí. Y vamos a ver, Elena, cuéntanos, ¿qué es lo que...? Pues sí, también que haya muchísima más conciencia acerca del bullying, porque la hay y cada vez más, pero todavía yo creo que no es suficiente, porque se habla del bullying y te van a dar una charla al año o algo así, y luego cuando es tu amigo el que está acosando, dices eso no es bullying, porque es mi amigo. Cosas así que saber identificar eso sí es bullying, o pues lo que decía, que cada uno le afectan o sea, expresa su dolor de maneras diferentes, pero y le afectan cosas diferentes. Ser menos tolerantes a la hora de, eso son o cosas de niños, o
él no puede hacer bullying porque no, porque es mi amigo, porque es muy buen estudiante, cosas así. Y eso, y a lo mejor también, pues que sí, tener más conciencia, tanto los profesores, pero también los niños y los adolescentes, y que en un instituto o en un colegio se sepa a dónde acudir en caso de que tú veas un caso de bullying, porque a lo mejor yo veo un caso de bullying y se lo digo a un profesor que me dice no podemos hacer nada, ¿y qué hago? Y no sé a quién más acudir. Que esté más claro lo que hacer, que haya como más pautas o un reglamento en el que diga si presencias un caso de bullying, de acoso, pues vas a tal persona que está encargada de... Porque está en la figura del orientador, pero muchas veces no sabes o está muy poco en el instituto. Pues no tienes a lo mejor la confianza, claro. No sabes cuándo tienes que ir a buscarle, ¿no? O el mismo orientador te dice, no, porque eso no es nada o no podemos hacer nada. Pues que haya más actividad por parte de los profesores y para crear pues ese ambiente seguro, lo que decías, de si tú presencias un caso, saber a dónde ir, o incluso si tú estás sufriendo el mismo acoso. Saber exactamente entonces, claro, lo ¿no? que hacer, porque a veces dices, es que yo estoy viendo que a este chico le están haciendo bullying y no sé qué hacer, porque ya habla con su tutor y habla con el orientador, me han dicho que nada, ¿qué hago? Yo cuando trabajaba en el cole que trabajé, y luego llevé este programa a muchos colegios, lo que hice es hacer como una especie de cartel en el que, igual que cuando estamos en un caso de emergencia y tenemos que saber qué hacer en un caso de emergencia, pues yo lo que puse es qué hacer en caso de conflicto, ¿vale? Y entonces que realmente desde el primer día de cole se explicaba cómo en el colegio nos enfrentábamos primero a los conflictos, ¿no? Quizá no en un caso en el que haya así, pero si hay un conflicto, ¿qué hacer ante un conflicto? Claro. Y entonces era un poco así, ¿no? Era, ¿qué hacemos ante un conflicto? Primero lo intento resolver yo solo. Si no puedo, voy a un profesor. Si no puedo, voy al puente de mediación. Si no puedo, saber un poco los pasos. Saber cómo actuar. Y que los profesores también lo sepan, porque es verdad que hay muchos momentos en los que los psicólogos nos encontramos a veces que no siempre los profesores y los docentes lo saben. Hay muchos docentes y cada vez hay más preparados, pero muchas veces no. Entonces, claro, si se acerca un niño que le ha costado un montón decirle a su profe, oye, mira, que me están tratando mal, y de repente se le quita importancia, claro. Pues ahí esto no ayuda demasiado. O sea, que saber exactamente, sensibilizar a la gente. Sí. Así que, ¿qué podríamos decir a los familiares? Os pregunto a los tres, ¿qué podríamos decir a los familiares y a los profesores cuando un niño, ¿no?, les dice, oye, que me están tratando mal? ¿Qué haríais vosotros si os viene aquí alguien y os dice, Ana, me han tratado mal en el cole? Elena, me han tratado mal. Pues lo primero intentaría hablar con sus padres, informar de la situación y con el orientador del instituto o con su tutor. Y tomarías cartas en el asunto, claro. Entonces. Bueno, depende de la situación, pero yo creo que eso, sobre todo informar a los padres, es bastante importante. Escucharías. Sí. Y Ana, ¿tú qué harías? No sé, intentar ayudar. No sé, a veces, dependiendo de la situación, es difícil poder hablarlo con más gente. Entonces, no sé. Sí, el saber hablarlo con más gente. Yo me encontraba a veces alguna situación en la que me venía a lo mejor una niña y me decía, mira, me han tratado mal, pero no quiero que se lo digas por ahora, ni a otros profesores, ni a otros alumnos, ni a nadie, ¿no? Y entonces yo la entendía y decía, sí, porque puede empeorar la situación. Y si yo hacía algo como profesora o como orientadora o como psicóloga en ese momento, podían empeorar las cosas. Sí que había que hacer muy bien los pasos que hay que hacer, porque una vez que abrimos una situación así, no es como de repente, wow, ¿ahora qué hacemos, no? Con todo esto. Así que hay que saber muy bien qué pasos seguir. Sensibilizar un poco a la sociedad, y hoy es un momento de que estamos sensibilizando a la sociedad por ello. Y además, Elena, tú tocas el oboe, o sea que toda esta situación también te ha llevado, ¿no? Sí. Lo que he dicho era como, pues cuando estoy en el conservatorio no hay nada. Pues simplemente estar en el concert y como distraerme de todo lo demás. Entonces sí, ayudó mucho. ¿Te ayudó la música? ¿A ti te ayudó los dibujos? ¿Y a ti te ayudó la música? Sí. Bueno, voy a hacer una pregunta a Javi mientras, pero a mí me gustaría, Elena, que nos tocases luego un poquito con el oboe, así que si lo puedes ir preparando, porque sé que lo tienes que preparar, y mientras pregunto a Javi, que le tenemos aquí muy callado, al final he hablado yo un montón. Es que es todo tan interesante lo que cuentan Ana y Elena que es mejor escuchar. Sí, es muy interesante lo que cuentan. No sé si hay algo que les quieras decir a ellas o que quieras que... Bueno, yo resaltaría lo que están diciendo, de que al final
cuando pensamos en qué hacer con la resiliencia, cómo favorecemos la resiliencia, cómo ayudamos a los chicos, no tenemos que recurrir a un libro, tenemos que escucharles, que es un poco, nos da las claves ellas mismas. Han estado hablando de entornos seguros, han estado hablando de personas de referencia a las que puedas recurrir, que te puedan escuchar. Al final las claves están ahí, los chicos nos las cuentan, entonces al final es escucharles y ir dejando que ellos nos cuenten qué necesitan. Ir caminando detrás de ellos. Y no ven que no haya un prejuicio sobre lo que nos van a contar. Si va a ser importante o no lo va a ser, esperar, escuchar y luego ya pues valorar. Y además, pues hablando de resiliencia, un poquito así para cerrar, también ellas han comentado, ¿no?, que es un proceso que no termina nunca. Empieza desde que nacemos, no termina jamás, es un proceso que vamos construyendo, tejiendo a lo largo de toda nuestra vida. Ya desde que nacemos tenemos una capacidad innata de adaptación al entorno, que es lo que en psicología llamamos sistema de procesamiento adaptativo de la información. Este procesamiento adaptativo de la información nos habla de que podemos procesar los sucesos que van pasando en nuestra vida, irlos colocando como en una línea temporal, con lo cual sabemos que los que han pasado hace más tiempo están más lejos, tienen menos carga afectiva, y los que están más cerca tienen una carga diferente. Por lo tanto, si nos pasa algo que no nos ha gustado, algo difícil, y nuestro sistema nos permite colocarlo en el pasado con menos carga afectiva, será un evento que no nos genere ninguna complicación en el futuro. Lo que pasa es que a veces no es tan sencillo, porque cuando nos sucede algo traumático entendido como cualquier cosa que desborda por lo que sea nuestra capacidad de adaptación, que es inesperado, que supone un shock. Esa capacidad de adaptación, de procesamiento adaptativo de la información se puede interrumpir. Es como si nos metiéramos en un túnel, de repente se parara el tren a mitad del túnel, está oscuro, no sabemos salir, entonces necesitamos un guía que nos ayude a salir de ahí, que es lo que decía antes Elena. Pues en un momento dado recurres a un psicoterapeuta, a un psicólogo que te pueda ayudar a reactivar ese sistema adaptativo de la información que se ha detenido, que a veces parece que no lo tenemos y lo seguimos teniendo ahí. Y luego, por otra parte, también sería el ser capaz de desarrollarlo desde que nacemos. El sistema de adaptación, si no se desarrolla bien desde que nacemos, puede que no se instaure como debería. Ahí es muy importante la influencia, como he comentado también a Elena, de la influencia positiva que tiene el entorno familiar, o el apoyo de adultos significativos, no solo de tu familia, sino de externos, maestros, otras personas, porque al final ahí está la clave. Cuando surge el concepto de resiliencia en términos psicológicos, así más moderno, no el concepto más antiguo, fue a través de dos investigadores, Werner y Smith, que hicieron una investigación en Hawái, en la que estudiaron el desarrollo de niños que vivían en entornos marginales y condiciones extremas de pobreza. Entonces su hipótesis iba a ser que todos los niños de esos entornos iban a acabar desarrollando en la adolescencia, en la adultez, problemas de comportamiento, de delincuencia, enfermedades mentales, problemas de aprendizaje. Sin embargo, lo que corroboraron, lo que demostró la investigación, era que un tercio de esos niños llegó a ser adultos totalmente competentes, totalmente normalizados. Entonces eso tiró por tierra su hipótesis inicial. Al principio pensaron que eran niños invulnerables, que habían sobrevivido a pesar de todo eso. Y más adelante se dieron cuenta que lo que tenían en común ese tercio de los niños eran que habían tenido esos adultos de referencia, esas figuras importantes a través de las cuales habían podido establecer un vínculo afectivo positivo y habían desarrollado un apego seguro hacia ellos. Entonces es un poco el ir por ahí, ahondar por ahí. Y sobre todo yo recomendaría eso, como decía, escuchar a los niños y tratar de ser esos adultos, como diríamos en psicología, adultos suficientemente buenos, que englobarían todas esas cualidades que han estado relatando Ana y Elena hoy, que es pues al final adultos accesibles, empáticos, con capacidad de escucha, que estén atentos a esas necesidades que pueden tener los menores y que poquito a poco vayan favoreciendo la confianza en sí mismos, el sentimiento de seguridad, que establezcan metas positivas que promuevan el desarrollo, pero que sean adaptadas a cada uno, que no sean metas excesivas a las que no pueden llegar. Sí. Una meta suficientemente adecuada para que el niño se estimule y no se quede bloqueado por el camino. Eso que decía también un poco Ana, ¿no? Que a veces a lo mejor no estaba preparada, pero su profe sí que le ayudaba a poner palabras y luego ya podría hacerlo ella, ¿no? Sí, exacto. La clave está ahí, en un entorno al final de adultos que establece un clima educativo cálido, respetuoso, con unas normas y límites claros para favorecer esa seguridad también, de poder predecir qué va a pasar a continuación, que favorezca el desarrollo. Y si pensamos en qué hacer siendo adultos para favorecer nuestra resiliencia, esto sería un poquito como ayudar a los niños a que la desarrollen. Si pensamos en cómo hacer como adultos, tendríamos que hacer casi eso mismo, pero con nuestro niño interior. Una parte de nosotros tendría que poder hacer eso con nosotros mismos, poder escucharnos un poquito mejor a otra parte de nosotros, poder vernos de otra forma, no juzgar,
no establecernos a veces esas metas exigentes y demasiado grandes para nosotros. Y por otro lado, recuperar esos pequeños datos autobiográficos, de esas pequeñas figuras que nos sirvieron, que podía ser, desarrollen. Podía ser, y pensamos en cómo hacer como adultos. Ahora tenía ahí como un poco de retorno. Podemos tener también esa capacidad de enfocarnos hacia atrás, recuperar esos momentos que sí nos sirvieron para utilizarlos. Boris Cyrulnik habla también una frase muy bonita en uno de sus libros, de que un recuerdo autobiográfico suficientemente luminoso ilumina nuestro camino en la oscuridad y nos permite orientar la vida como lo haría el lucero del alba. Pues sería un poquito lo mismo, utilizar esos recursos autobiográficos que tenemos, que la mayor parte de nosotros tenemos alguno por ahí, rescatarlo y usarlo para darnos fuerza. Y Elena nos ha hablado mucho de eso. La damos un poquito pie con Olehueve, que lo tiene, yo creo que claro, tiene que estar caliente o algo así, que me ha parecido muy interesante. ¿Quieres empezar ya con el oboe? Sí, cuando vosotros me digáis. Pues venga, hacemos un poco y así luego sigue Javi, ¿vale? Vale, voy a quitarme ya damos paso a Elena. Para tocar. Bueno, voy a tocar una cosa... ¿Se me escucha bien? Muy bien, vale. sí. Voy a tocar una cosa muy típica. Lo típico que es el oboe de Gabriel, es la banda sonora de La Misión, que es un solo de oboe, y voy a tocar un cachito súper pequeñito. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Sí. Sí. Perfecto. ¡Bravo! ¡Increíble! ¡Qué bonito! Gracias. Esto es la frase que dice, ¿no? Cyrulnik, justo. Sí. Un momento luminoso. Acaba de regalarnos un momento luminoso. ¡Qué bonito! Gracias. Muchísimas gracias. Elena, precioso. Muy buen cierre para cristalizar la resiliencia así que se pueda tocar y sentir. Nos acaban de cristalizar aquí en presencia, efectivamente. Bueno, tenemos que dar pie por la hora porque el tiempo en la radio, como habéis visto, se pasa muy rápido y tenemos que dar pie a nuestra sección de Bhagavatų dando su nota. Tenemos a Pedro, que todavía no tiene el micro abierto, pero hoy le veo aquí en pantalla y es una maravilla verte. ¡Qué alegría, Pedro! Hola, Paula. Hola, Javier. Hola, chicas. Bienvenido. Hola. Bueno, esta maravilla que está sobrando con este programa de unir psicología y música es un auténtico regalo para los oídos. Es precioso, ¿verdad? Y encima ahora tú nos pones la guinda del pastel con tu resumen musical. Nos tiene preparado el resumen musical de hoy que crea en directo mientras nos escucha. Así que vamos a por ello. Ana y Elena, ¿estáis listas para escuchar a ver qué nos ha preparado Pedro? Adelante. Las cicatrices. Un momento, déjame de la guitarra. Déjame de guitarra. Estoy aquí con el guitarrele y esto sí. Tiene otra cosa distinta. Ahí está. Estamos. Las
Las cicatrices son nuestra trayectoria, son la fuente de nuestras fortalezas, nos llevan a encontrar nuestra belleza y siéntete orgullosa de tu historia. Las cicatrices son nuestra trayectoria, son la fuente de nuestras fortalezas, nos llevan a encontrar nuestra belleza y siéntete orgullosa de tu historia. Lunes con Paula, tardes de radio, descubre los secretos de tu mente. Click Radio TV, a las 6 los lunes, es hora de tratarnos dulcemente. Pedir ayuda no es cosa de cobardes, no es cosa de niños jugar feo. No le quites importancia, no bromeo, y no dudes en contarlo, no lo guardes. Pedir ayuda no es cosa de cobardes, no es cosa de niños jugar feo. No le quites importancia, no bromeo, y no dudes en contarlo, no lo guardes. Lunes con Paula, tardes de radio, descubre los secretos de tu mente. Click Radio TV, a las 6 los lunes, es hora de tratarnos dulcemente. ¡Guau! ¡Bravo! ¡Qué Gracias, bonito! Pedro. Tenías coro y todo, ¿eh? ¡Qué suerte! Sí. Tengo aquí un coro maravilloso, a ¡Qué Mariana y a bien! Mateo. ¡Qué bonito! Precioso. Muchísimas gracias. Te damos palabra que nos querías contar algo más, Pedro. Sí, nada, seguimos promocionando un curso súper bonito que organiza Loreta Cornejo de Umaikipa, una psicoterapeuta maravillosa que trabaja con niños, adolescentes y adultos, y es un curso de formación que van a ser todos los terceros sábados de cada mes durante el año 21. Y yo voy a estar en uno de ellos, Natalia, mi compañera en el hilo de las emociones, también va a estar. Yo voy a dar un tallercito que se llama El mapa de las emociones, tu mapa de las emociones, y Natalia uno sobre interacción entre cuerpo y mente y regulación. Y nada, por si alguien quiere más información o para inscribiros, pues elrincondelascartas.com, escuela elrincondelascartas.com, ¿vale? Y bueno, si no, en nuestra web, elhilodelas-emociones.com, enseguida habrá información de todo esto. Muchísimas gracias, Pedro, por Nada, contarnos. a vosotros. Y nada, ya me toca presentaros el siguiente programa y deciros que, bueno, que ha sido un precioso programa para terminar el año y teniéndoos aquí ha sido un regalo para mí. Y en el próximo programa hablaremos sobre la comunicación en colores. Se va a llamar El arte de comunicarnos con el corazón. En lugar de comunicarnos en blanco y negro, comunicarnos con colores. Contaremos con la presencia de Miguel Alfonso García, que es experto en mediación de conflictos y que hace cosas preciosas y que nos van a inundar su corazón. Y nada, que ya sabéis que en Raíces queremos seguir acompañándoos en raicespsicólogos.com con Y, ya sabéis, y podéis suscribiros en Facebook, en Instagram, y os invitamos también a que pidáis a los Reyes alguno de nuestros cursos, porque creemos que en nuestra sección de eventos hay cursos muy interesantes y que podéis regalar un poquito de crecimiento emocional, transformación y resiliencia tanto a tus hijos como a tus familiares. Así que nada, gracias a nuestros invitados de hoy, a Javier Estrada Campayo, ha sido un placer tenerte aquí. El que placer sabemos es mío. que hay mucha gente que quieren que vengan más y yo quiero que vengas más, ya lo sabes. Yo también, yo encantado. ¿Sabes? Muchas gracias por estar aquí. Ana, muchísimas gracias por tu presencia Gracias. y por estar aquí. ¿Has disfrutado? Sí, mucho. Me alegro. Y Elena, muchísimas gracias por traerte aquí con tu oboe, ¿vale? Y estar aquí. Ha sido muy bonito escucharos. Y gracias a Javier Sandoval, que está ahí detrás, que gracias a él nos podéis escuchar y podemos tener este programa. Y nada, deciros que nos vemos el próximo lunes a las 6. Ah, bueno, y Pedro, gracias Pedro, que sigues ahí con nosotros. Muchísimas gracias. Bhagavatu, es un honor tenerte aquí con nosotros. Un gustazo. Gracias Mateo por el coro, que te veo por allí. Y bueno, nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde en Sabiamente, un programa de psicología para llenarte de sabiduría.